de Juan, Evangelio de San Juan, en el capítulo 1. Por muchos años he leído el Evangelio de Juan, y en esta semana aquí, en especial en este capítulo, pude detenerme a ver algunos detalles que en años anteriores no lo había hecho, y los quiero compartir con ustedes en esta noche. Evangelio de San Juan, entonces, en el capítulo 1, versículo 35. Aquí está mencionado Juan, este es Juan el Bautista, que es mencionado aquí. Dice el verso 35, el siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y él le dijo: Venid y ved. Y fueron y vieron donde moraban, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Y este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y en el verso 41, hermanos, ahí va a estar nuestro tema de hoy y el título de nuestro mensaje. En el verso 41 que dice: y este halló primero a su hermano. Ese va a ser nuestro tema en esta noche. Y este halló primero a su hermano. Está hablando aquí de Andrés. Andrés tuvo un encuentro con el Señor Jesús. Pasaron una noche junto a él, quizás una tarde y noche, y después de ese encuentro tan especial, Andrés fue en búsqueda de su hermano Pedro, a quien conocemos, y le dice: hemos hallado al Mesías, vine para compartirte, hemos encontrado al ungido de Dios, hemos encontrado al Salvador, y vine a compartirte esa experiencia. Y Andrés toma a su hermano Pedro y lo trae delante de Jesús y lo presenta. Y ahí está ese encuentro maravilloso. Halló primero a su hermano. ¿Cuál es la lección para nosotros en esta noche? ¿Es usted salvo? ¿Conoció a Jesucristo? ¿Tuvo un encuentro con Jesucristo como el Salvador? Si la respuesta es sí, entonces tiene que salir y hallar a su hermano. Eso es lo que la Biblia enseña. Tengo que ir y hablar con mi familia. La experiencia del encuentro con Cristo logró que Andrés descubriera que él tenía un corazón misionero. Y lo primero que vemos, hermanos, aquí en este pasaje, que su campo de servicio era su familia. Lo primero que él vio como campo misionero donde tenía que trabajar para llevar el mensaje, para hablar de Jesús, para hablar del Mesías, para hablar del Salvador, era su familia. Y se acercó él a Pedro. Y aquí, hermanos, Andrés comenzó a sentir en su corazón un peso por las almas, una pasión por las almas. Y eso es lo que cada persona, hermanos, que viene a la Iglesia Bautista Maranata debe sentir en su corazón. Una pasión por las almas, por los perdidos, por los que aún no conocen a Cristo.
Sentir ese peso, hermano, en nuestro corazón, la responsabilidad de alcanzar a aquellos que todavía no son salvos. Y la primera mirada que tenemos que dar es en nuestra familia. Muchos de nosotros tenemos la familia lejos, del otro lado de la frontera, pero tenemos formas modernas de llegar a ellos. Un llamado telefónico, un video, hay muchas formas de compartir la palabra. Pero el mensaje de esta noche tiene que abrir nuestra mente, nuestro pensamiento y empezar a sentir un peso por los nuestros para hablarles acerca de Cristo. Toda una noche hablando ahí con el Señor, lo conoció al Señor y ahora no podía callar eso, no podía esconder eso. Él tenía que decir: esto es maravilloso, esto es lo mejor que le puede pasar a una persona, encontrarse con Cristo. Termina la conversación, me voy a hablar con Pedro, con mi hermano. Dice aquí, y halló primero a su hermano. Y ahora esa palabra primero nos invita a la reflexión, porque este no iba a ser el único salvo por este predicador Andrés. Porque se le abría su corazón misionero, un campo misionero, iba a haber otros. Comenzó por el primero. Y alguien aquí en esta noche dice: yo nunca gané un alma a Cristo, nunca guié un alma a Cristo. Es más, quizás alguien dice: yo no sé ni cómo hacerlo, pero en esta noche usted puede tomar un compromiso con el Señor y empezar a buscar el primero. El primero. Él halló, hermano, a él primero, porque otros vendrían después, hermano. Ahora, ese encuentro de Andrés y su hermano Pedro, eso no fue algo accidental, hermano. No fue fruto de la casualidad. El corazón de Andrés fue movido para que su familia empiece a conocer acerca de Jesucristo. Y esa tiene que ser nuestra experiencia. Nuestro corazón tiene que ser movido, hermano, para que nuestra familia empiece a conocer de Cristo, de saber que hay un Salvador. Y Andrés llegó y le dio testimonio de ese encuentro. Y allí él inauguró un nuevo campo misionero, la familia. Le dice: tengo una noticia para dar. Hemos hallado al Mesías, hemos hallado al ungido de Dios, hermano. Y con gozo fue y le comunicó a su hermano Pedro. Todo eso son lecciones para nosotros, hermano. Con gozo ir a hablar con otros acerca de Cristo. Lo conocemos a Cristo. Él es nuestro Salvador. Él es el perdonador de nuestros pecados. Él es el dador de la vida eterna. Nuestra familia no sabe eso, hermano. Nosotros tenemos que llevarle ese mensaje. Si conocemos a Cristo, hablemos de Él. Hablemos, hermano, acerca del Señor Jesucristo. Y ahora fue y le habló. Y quiero que note bien el segundo paso. Porque esto necesitamos aprender. No hay otro método, hermano. Esto es así. No hay otra forma. Conozco a Cristo. Voy a buscar a los míos. Y este es el otro paso que viene. Obsérvelo, por favor. Dice la palabra, verso 41. Y este halló primero a su hermano Simón. Y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Ese es el otro paso. Fue, lo buscó a su hermano, lo halló, le habló de Cristo. Segundo paso, tercer paso, lo trajo a Jesús. ¿Ya hemos hecho eso nosotros? ¿Ya hemos traído los nuestros a Jesús? ¿Lo conocimos a Jesús? Sí. ¿Le hablamos a nuestros hermanos de Jesús? Quizás no. ¿Los hemos traído a la iglesia? Quizás no. Bueno, este es el plan de Dios, es la forma de Dios. No hay otra forma, hermano. Esto es así. No hacer esto es traicionar los principios divinos. No hacer esto, hermano, es traicionar el mensaje que Dios nos ha confiado. Tengo que ir a mis hermanos, tengo que hablarles de Jesús y tengo que traerlos a Jesús. Esa es la forma. Hace algunos años atrás, no tantos años, bueno, todo comenzó casi como 14 años atrás. Dios tocó mi corazón y volví a la iglesia donde yo había ido cuando tenía 7 años. Y después de 42 años, ya peinando canas, regresé a la iglesia. Y pregunté por mi maestro de escuela dominical. Y mi maestro de escuela dominical, todavía el hombre no había llegado a la luna cuando yo fui a la iglesia.
Mi maestra de escuela dominical andaba en otras congregaciones. Y alguien le puso en su oído, un niño que fue alumno tuyo, ahora es un predicador de la palabra de Dios. Y está ahí, en la iglesia. Y el hombre vino, y en los años que yo estuve viajando, hasta el 2017, él vino con nosotros. Y hay un video donde yo canto con él. Ya él vive, ya tiene casi cerca de 80 añitos ahora. Pero después yo fui pastor de mi maestro. Pero en ese lugar, hermano, yo comencé a ir. Por los temas de mi salud, comencé a tratar de alejarme de las obras y de las conferencias y de todas esas cantidades de actividades. Y encontré ese lugar y empezamos a ganar almas. La gente cuando yo llevaba a los hermanos conmigo, a los jóvenes del seminario del norte de Argentina, los llevaba al Uruguay. Cuando caminaba por las calles principales, yo les decía, si estas baldosas hablaran, contarían todos mis pecados. Y es muy difícil predicarle a la familia, porque ellos saben quiénes somos, qué clase de vida llevábamos antes de conocer a Cristo. Conocen todo. Es el campo misionero más difícil. Y en el ambiente donde yo me crié, hermano, era ambiente de revolucionario. Todo el mundo era revolucionario. En el liceo donde yo estudiaba, donde hicimos la secundaria, todos eran revolucionarios. En toda la cuadra, mateaban, todos los jóvenes eran todos comunistas. Me acuerdo en las paredes todos la hoz y el martillo pintados, los libros revolucionarios, las charlas revolucionarias. En mi familia todos eran de la izquierda. Y hasta teníamos uno de mis hermanos que era de la guerrilla. Así que yo me crié en ese ambiente. Todos eran ateos por ahí. Y ahora ya volví crecidito al pago. Y tenía que ir a los míos, porque yo no podía traicionar esto. Y entonces un día traigo a uno de ellos, líder del Partido Comunista, y le llamo por teléfono y le dije, estoy en la ciudad. Y ahora en 1 hora y media predico la palabra en tal dirección. Y le digo, me gustaría que vengas. Este hombre es muy famoso, de mi familia, muy famoso. Y me dice así, me dice, negro, me dice. No da para ir. Anoche estuve en un plenario del Partido Comunista y voy a ir a la iglesia hoy. Y él vino a la iglesia al final. Vino a la iglesia y vino con su esposa, a quien yo la conocía, aunque no tanto. Y ella también era de esa idea política. Y se sentaron y escucharon la palabra allá. Y ella creyó en Cristo como el Salvador. Y él vino al final de la reunión y me abrazó y me dijo, yo no sabía que el evangelio era algo tan lindo. Y luego vinieron otros. Y casi todos ustedes deben tener un padrino, ¿no? El padrino, uno que lo ponen ahí por la religión, y después el padrino usted nunca más lo ve. Ya mi padrino no sé cuántos años, como 30 años que no lo veía. Y me dijeron, está enfermo, vive a 3 cuadras de la iglesia. Y me fui a buscar a mi padrino. Y lo encontré, no lo podía creer, parecía que había visto un fantasma cuando me vio. Y lo traje a la iglesia. Y después otro de los líderes, todo hermano, al final de mi familia, de todo ese grupo de gente, como uno me dijo, así, me dice, negro, decirle a los hermanos que sujeten las columnas porque voy a entrar a la iglesia, dice. Tenía miedo que todo se derrumbe, ¿no? Pero de todos ellos, 13 creyeron en el Señor. 13. Costó. Y unos cuantos de ellos ahora ya están con el Señor. Fue un tiempo breve de servicio que Dios me permitió llegar ahí a ese lugar. Y luego, en la última etapa, y algunos de los hermanos van a oír este mensaje allá. En la última etapa, reencuentro a uno de los futbolistas famosos de mi tiempo, pero era como 10 años mayor que yo. Y lo traigo a la iglesia y lo ganamos para Cristo. Y entonces un día él empezó a ver mi trabajo de predicación. Los líderes políticos esos de la izquierda que no creen en Dios venían a la medianoche a la iglesia a tener encuentros conmigo, charlas. Tenían miedo que su pueblo los viera, pero ellos tenían inquietud por la palabra.
Y yo estaba haciendo un trabajo ahí, ya estaba trascendiendo y estaban las radios y todas esas cosas. Y hasta que un día viene un hombre y se presenta y me dice, yo soy tal. Cuando me dijo el apellido, me quedé paralizado. Le dije, ¿usted quién es? ¿Qué es de fulano de tal? Que había sido un preso político muchos años. Me dijo, yo soy el hermano mayor. Dice, yo conozco a tu familia, pero no te conozco a vos, me dice. Pero sé que me podés ayudar. Y me dice, yo soy el que lidero los alcohólicos anónimos aquí. Y entonces, dice, a nosotros nos gustaría, ¿cómo nos podés ayudar? Y le dije, ¿qué días se reúnen? Martes y jueves. Ustedes pueden usar este edificio, un enorme edificio, hermano. Enorme edificio. Son 300 personas entran en... Y les di el edificio. Y empezaron a venir muchos de los que eran futbolistas. Eran todos muchachos de 60, 70 años ahora, pero eran famosísimos. Y empezaron a venir médicos dentro de los alcohólicos anónimos. Las personas no se pueden nombrar por el nombre en esos grupos. Y empezamos a predicar. Y había alguien de mi familia ahí también. Hermano, esto que estoy contándoles en esta noche con la palabra de Dios, esta fue una de las veces que lo viví. Pero esta es la misión que nos encarga. Conocí a Jesús, no puedo esconderlo, no puedo callar eso, yo tengo que hablar. Y Dios me pone un campo misionero, es la familia, pero son duros, son de izquierda, son de derecha, son como extraterrestres, no sé lo que son mi familia, pero yo tengo que ir a mi familia, y tengo que ir y hablarles de Jesús, y después tengo que ir y traerlos a Jesús, y ese es mi trabajo, no lo puedo hacer por la mitad, lo tengo que hacer completo, esa es mi misión, tengo que predicar la palabra de Dios. Tengo que predicar la palabra de Dios, porque si no yo estoy traicionando los principios dados por Dios. Entonces este hombre, Andrés, hermano, él nos enseña cómo se trabaja. Él conoció a Jesús, se encontró con Jesús, eso fue un impacto en su vida. Aquellos que estudian la palabra dicen que ese encuentro sería como las 4 de la tarde nuestra, que en realidad pasó, dice, todo un día. Y entonces es la tarde y la noche. En Israel a las 6 de la tarde es la noche nuestra acá, ¿no? Hoy a las 6 de la tarde comenzó el día domingo allá. ¿Ya? Entonces, más allá de los horarios, hermano, dice aquí que eran 2 discípulos que eran de Juan el Bautista. Y uno era Andrés y el otro no da su nombre. ¿Por qué no da el nombre del otro? Porque era Juan, el apóstol. Ese era el otro. Y ahora, hermanos, los dos llegaron ahí, delante de Jesús. Y cuando Juan escribió esto que hemos leído en esta noche, ya habían pasado un poquitín más de 50 años. Otra vez, cuando Juan escribió esto, Juan el apóstol escribió esto, ya habían pasado un poquitín más de 50 años. Y él se acordaba el día, se acordaba la hora, dice que era la hora 10ª. Ese encuentro con Jesús, hermano, es algo inolvidable. Y yo le pregunto a la gente muy seguido en todos los lugares, como un día les conté, fuimos a pescar, estaba nuestro hermano Tony en ese grupo, allá a Zárate, al río Paraná, y había un grupo de jóvenes allá que yo me acerqué a predicarles, y me escucharon. Y resulta que todos eran líderes de una de las iglesias, de las 2 iglesias más grandes que hay en la ciudad de Buenos Aires, que tienen miles de personas, eran 17, ninguno era salvo, ninguno me pudo decir cómo conocieron a Jesús, ninguno. Y ese día hubo algunos salvos, y eran los que lideran esa iglesia, de uno de los predicadores más conocidos acá de la ciudad. ¿Sabe qué, hermano? Cuando uno encuentra a Jesús y lo tiene como el Salvador, yo me acuerdo el día 10 de junio del año 1979 en la avenida Congreso 5312, me acuerdo que él me predicó todo. Y me acuerdo que ese mismo día fui a la reunión a la noche, un sábado. Y si conoció a Jesús, busque a su familia, háblele a su familia y tráigalos a Jesús. Busque a su familia, hable a su familia y tráigalos a Jesús. Dios espera ver que hagamos el trabajo completo. Dios espera ver que hagamos el trabajo completo. Ahora, vamos allá adelante y después voy a volver un poquito a lo de Juan. Aquí, hermanos, dice que lo trajo a Jesús.
¿Mm? Y cuando volví a leer este pasaje hoy, le digo, lo trajo a la fuente de la salvación. Y enseguida me vino a mi mente ese himno que cantamos nosotros, fuente de la vida eterna. Entonces, hermano, Andrés lo trajo a Pedro y dice, él acá, él es Jesús, aquí es la fuente de la salvación, esta es la fuente de la vida eterna. Bebe de esta fuente, bebe del agua de la vida, bebe del agua de la salvación eterna. Lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana, si tú bebieres del agua que yo te daré, saltará en ti una fuente para vida eterna. Vamos, Pedro, dice Andrés, ven, bebe de la fuente de la vida eterna. Él es Jesús, Él es el Salvador. Y cuando Andrés le habló a Pedro, le dijo, hallamos. No se hizo lo importante, lo hallé a Jesús. No, dice, lo hallamos. Yo estaba acompañado de Juan. Y encontramos al Salvador y ahora lo traemos delante de ti. Mis hermanos, ¿cuántas Biblias regaló usted en su familia? Y usted dice, nunca regalé, no tengo plata. Ahí hay Biblia para regalar. Elija un hermano, su padre, su madre, alguien, y agarre una Biblia ahí y llévesela. Y regálele la palabra de Dios. Ahí tiene folletos, tiene libros con el Evangelio de San Juan y la carta a los romanos. Vaya y tome eso y empieza a hacer las cosas. Hoy mismo. En esta reunión usted puede salir con un nombre, con dos nombres en su mente y en su corazón. A ellos son los que les voy a llevar. Porque escuché la palabra, aprendo la palabra. ¿Le falta no estar muy lejos? Dígame, quiero enviarle un mensaje de salvación a un familiar mío y yo le paso un video con la predicación, cualquiera de las nuestras. Tenemos más de 600 predicaciones aquí en internet. Y es solo apretar una teclita y ya tienen el mensaje. Mostremos delante de Dios que nuestra familia nos interesa. Mostremos delante de Dios que queremos ver a los nuestros en el cielo. Que los queremos ver junto con nosotros heredando la vida eterna que da Jesús, hermanos. Hermanos, Pedro vino y conoció a Jesús. Y le dijo, así que tú te llamas Cefas. Esa palabra Cefas puede traducirse como débil o dubitativo. Esa sería una traducción más exacta, dubitativo, alguien que duda, medio flojón, ¿no? Le dice, pero ahora te llamarás Pedro, que significa roca sólida. Un cambio en la vida. Si te has encontrado con Jesús, hay un cambio en la vida. Y ahí está, ya no sos más Cefas, ahora has conocido al Salvador, ahora sos Pedro, serás una roca sólida. Andarás firme en el camino, sirviendo al Señor, sirviendo al Salvador. Y ahora, hermanos, antes de volver al final de esto, quiero que ponga una especial atención en Juan el Bautista. Mire, como dice la palabra aquí. En el versículo 29, capítulo 1, versículo 29, dice la palabra, el Juan que es mencionado ahí es Juan el Bautista. Dice, verso 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En este mismo capítulo, hermanos, dice aquí, capítulo 1, versículo 35, dice, y al siguiente día, otra vez, estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, le dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y entonces los dos discípulos de Juan lo siguieron a Jesús. Nos vamos con él. ¿Ustedes piensan que Juan se preocupó? Estoy perdiendo 2 miembros de mi equipo. Estoy perdiendo 2 de mis discípulos. No, es que Juan vino a preparar el camino del Señor y vino a preparar el camino para que las almas siguieran al Señor. Y Juan estaba gozoso que sus discípulos, hermanos, le siguieran a Jesús. Él es el Cordero de Dios. Él es la fuente de la salvación. A Él tienen que ir. Y hermanos, y ahí salió Andrés, y dice ahí la palabra, versículo 37, y le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús.
Y hermano, si usted en esta noche tiene la convicción de que Jesús es su Salvador, entonces la lección es, hay que seguir a Jesús. Hay que seguir a Jesús. Antes que cualquier otro compromiso que tomo en mi vida, tengo que asegurarme de estar siguiendo a Jesús. Le escribí a un hombre hoy, explicándole que en la vida cristiana no hay atajos. No hay trampas, hermano, formas de acortar camino. Y una de las cosas que debe hacer el Hijo de Dios, no hay un camino alternativo, hay que seguir a Jesús, sí o sí. Sí o sí, hay que seguir a Jesús para ser agradecidos con nuestro Salvador, para mostrar, hermano, que nuestro cristianismo está en serio, que nuestros pasos son firmes, que no somos el resultado de una emoción pasajera, sino que somos fruto de un nuevo nacimiento. Dios nos hizo nacer de nuevo cuando creímos en Cristo, y entonces tengo que seguir a Jesús. Ya lo conozco, debo seguir a Jesús. Y ahora viene Andrés y Juan. En otros pasajes Juan habla el discípulo, el otro discípulo, pero él está hablando de sí mismo, no pone nunca su nombre. Pero era Andrés y Juan el apóstol, no se confundan eso. Los dos eran discípulos de Juan el Bautista y ahora lo siguen. Y se anima Andrés a hablar con Jesús y le dice, Rabí, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Porque en esa pregunta le estamos diciendo, queremos estar contigo, queremos compartir contigo, queremos saber dónde estás para estar junto a ti. Y Jesús le dice, ven y ve. Y aquello era un lugar de campo así. Porque él mismo ya había dicho que las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Así que no los invitó a un lugar lujoso, seguramente debajo de unos árboles ahí estaban, ven y ve. Y dice, como era la hora 11, faltaba 2 horas para oscurecer, según el cálculo que hacen algunos. La charla se extendió. Y yo esta mañana volví a leer este pasaje. Y quise encontrar una forma de meterme en esa conversación. Y algunos dicen, se enloqueció el predicador, porque esto pasó hace 2000 años. Pero yo quería encontrar esta mañana una forma, ¿cómo me puedo meter en esa conversación? Tengo curiosidad de qué cosas estuvieron hablando ahí. Hasta incluso imaginé el lugar. Y un lugar que conozco de Jujuy, junto a un arroyo, bajo los árboles allí, debe ser como ese lugar. Y me entré a meter en la historia y digo, ¿cómo habrá iniciado Jesús la conversación con Andrés y con Juan? Y esto es lo que yo pensé, no es lo que la Biblia dice. Y él habrá dicho lo que dice en Colosenses capítulo 1, dice que todo lo que está hecho por él ha sido hecho. En Juan capítulo 1, los primeros versículos, de una vueltita de hoja ahí en Juan capítulo 1, dice la palabra versículo 3. Esto imaginaba yo que Jesús le habló con ellos, que inició la conversación así. Recuerden que es mi imaginación, Y le habrá dicho, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y en Colosenses 1 habla de esto y también agrega, dice que todas las cosas por él subsisten. Yo creo que Jesús inició esa conversación hablándole cómo él estuvo en el acto de la creación, de los cielos, de la tierra, de todas las cosas, del reino vegetal, del reino animal. Y le habrá hablado acerca de eso y le habrá contado, imaginaba yo, le habrá contado de los días de Noé, que eran días difíciles, y de los días de Enoc. Y luego lo imaginé que lo llevó hasta el monte Hebrón y al monte Sinaí y le habló cómo Moisés recibió los mandamientos, la ley de Dios. Y yo trataba de imaginar todo lo que Jesús habló con ellos, porque esos 2 discípulos salieron impactados, hermanos. Yo pienso que él les habrá dicho también que ahora iba a venir un tiempo de gracia y que por qué Juan le dijo que él era el Cordero de Dios y le habrá hablado de la Pascua de Egipto y cómo él iba a ser el Cordero que iba a ir a la cruz y le habrá contado todos los detalles. Y yo creo que le habrá dicho también, porque voy a morir en la cruz y voy a resucitar al primer día, pero luego vendré y tomaré a la iglesia.
y luego heredarán el cielo y estarán allí toda una eternidad en cielo nuevo. Y yo pienso que todo le habrá presentado. La charla fue larga, pero traté de meterme en esa conversación. Pero fuera lo que fuera, eso fue algo que impactó el corazón de Juan y de Andrés. Y entonces cuando uno conoce la palabra de Dios, hermano, uno tiene que animarse, no para esconderla, tiene que animarse a compartirla, a hablar con otros. Estamos rodeados, hermanos, de gente necesitada que necesita de la palabra de Dios y nosotros callamos. Y entonces Andrés nos enseña, hermano, cómo se debe hacer. La familia es el lugar. Y entonces les cuento el fin de mi imaginación. Cuando Jesús hizo toda esa exposición, esa charla, yo pensé que Andrés se separó de Juan. Y entonces me pareció haberlo oído cantar. Es Jesús, mi Señor, mi esperanza eterna. Él me amó y me salvó con su gracia tierna. Yo creo que él salió de ahí, ¿no? Dice, voy a hablar de Jesús. Ese es el himno que cantamos aquí en nuestra iglesia. Es Jesús, hermano, mi Señor, mi esperanza eterna. Él me amó y me salvó por su gracia eterna. Allá me voy a hablar de eso con Pedro. Wow, súper animado estaba. Y él nos marca el camino que necesitamos nosotros seguir. Ese encuentro de esa tarde-noche, tanto para Juan el apóstol como para Andrés, ese día y esa hora, décima, marcó la diferencia en sus vidas. Nuestro encuentro con Jesús tiene que ser el punto que marcó la diferencia en nuestra vida. Nuestro viejo hombre quedó del otro lado de la cruz y emprendemos una vida nueva. ¿Sabe qué, hermano? Ahora vamos a recordar juntos. Dice el Evangelio de Marcos, no lo busque, solo vamos a recordar. En el capítulo 5 dice que Jesús fue a un lugar que se llamaba Gadara. Y allí él encontró a un hombre que vivía en los cementerios, dice el Evangelio. Y dice que ese hombre andaba ahí gritando, vivía en los sepulcros, dice la Biblia. Y la gente ahí lo encadenaba, le ponía grillos ahí y el hombre rompía todo eso. ¿Se acuerdan la historia, verdad? Lo que nosotros le llamamos el endemoniado gadareno. Y ese hombre tenía una tribu enorme de demonios adentro, que después entraron en aquel hato de cerdos que no aceptaron convivir con los demonios y se tiraron al precipicio todos los cerdos. Y aquello fue un impacto en toda la región. Y ese hombre conoció a Jesús y Jesús lo liberó, hermanos, del diablo. Nació de nuevo una nueva criatura. Y ahí estaba junto a Jesús. Y ya llegamos al capítulo 5 y versículo 20. Y el que había sido endemoniado estaba feliz al lado de Jesús. Y quería quedarse con Jesús. Se lo manifiesta. Pero Jesús no podía ir en contra de esta regla. Y le dijo, ve y cuéntale a los tuyos. ¿Qué cosa? Cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Quiénes eran los tuyos? Tu familia. Ve y háblale a la familia. Es que esa es la forma, no lo hemos hecho. Estamos trabajando mal, hermano. Esa es la forma. Cuando Pablo estuvo prisionero en Filipo junto con Silas, ¿se acuerdan? Hechos 16, y cantaban himnos a la medianoche, los presos los oían, hubo el temblor, las celdas se abrieron sus puertas, el carcelero al ver eso quiso quitarse la vida. Pablo le dijo, no hagas eso, todos estamos aquí. El carcelero le dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Y qué hizo el carcelero? Creyó en Cristo. ¿Cuál era el paso que seguía? Subieron a la casa, le sanaron las heridas a Pablo y a Silas, y toda la familia de él creyó y se bautizaron ese mismo día. Y nosotros no hemos hecho eso, pero así es la Biblia. Conozco a Jesús, voy y le hablo a mi familia y los traigo a Jesús. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Es esa la forma. Hay muchos hablan de método. Bueno, si quiere dígale método, pero ese es el método. Pues así es.
Y alguno dice, yo sabía, pero no lo hacía. Y otro dice, yo no sabía, pero quiero empezar a hacerlo. Así como dice Dios, quiero hablarle a los míos. En el pasaje que les mencioné hace un rato, cuando Jesús encuentra a esa mujer samaritana junto al pozo de Jacob, y le habla el Señor a esta mujer. Y entonces el Señor le dice, si tú bebieres del agua que yo te daré, saltaré en ti una fuente para vida eterna. Y la mujer le dijo, Señor, dame esa agua. Y ahí viene toda la conversación, ve y dile a tu marido. Y ella dice, no tengo marido. Bien has dicho, dijo Jesús, tienes 5 maridos y el que aún tienes, este no es el tuyo. Y la mujer dejó el cántaro y fue y se metió en la ciudad a hablar con la familia, a hablar con la gente de su pueblo. Y ahí fue cuando trajo ella toda esa multitud, esa mujer trajo la multitud. Ahí estaba su familia, ahí estaban los de su sangre en esa multitud. Y es ahí donde está ese pasaje que tenemos escrito. Alzad vuestros ojos, les dijo el Señor. Allá viene la mujer samaritana con toda su gente, con su familia, con la gente de su pueblo. Todos vinieron. Y alguien levantó la voz y dijo, creímos por tu palabra, le dijeron a la mujer. Pero ahora sabemos que Él es el Salvador del mundo. Cuando encontraron a Jesús. ¡Wow! Esa es la forma, hermano. Ir por los nuestros, ir detrás de ellos, hermanos. Buscarlo, hablarles de Jesús, presentarle a Jesús. Algunos dicen, yo estoy aquí más solo que el llanero solitario. Y entonces piensa en tu prójimo. En alguien que tiene un apellido diferente. Y entonces vino uno en Lucas 10 y le dice la Biblia, ahí lo presenta como un intérprete de la ley. En Lucas 18 vemos un joven rico que se acercó a Jesús, pero en Lucas 10 dice que era un intérprete de la ley y le habló a Jesús acerca de la vida eterna. ¿Cómo era esto de la vida eterna? Y Jesús le preguntó por los mandamientos y después le dijo que dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo, le dijo Jesús. Y ese intérprete de la ley, medio como queriendo burlarse o desligarse de la responsabilidad, le dice a Jesús, dice, ¿quién es mi prójimo? La palabra prójimo es el próximo. Él es mi prójimo. Él es mi próximo, mi más cercano. Y ese intérprete de la ley le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y entonces Jesús le empieza a contar esa historia. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. ¡Wow! Ya conocen esa historia, ¿no? Y en el camino salieron los ladrones y lo apalearon y lo dejaron abandonado, medio muerto, dice el Evangelio. Y pasó un sacerdote y lo vio y siguió de largo. Y pasó allí un levita y lo vio y pasó de largo. Y vino el samaritano y se detuvo y le puso aceite y le puso vino y le puso ahí vendaje y lo subió a la cabalgadura y lo llevó al mesón. Y ahora Jesús lo mira al intérprete de la ley y dice, ¿cuál de estos tres? El sacerdote, el levita y el samaritano, ¿cuál de estos tres es el prójimo? Y el intérprete de la ley miró a Jesús y le dijo, el que hizo uso de misericordia. Y Jesús le dijo, ve ya tú lo mismo. Ve ya tú lo mismo. No tengo familia, no tengo a alguien de mi apellido para hablarle. Háblale a tu prójimo, ve ya lo mismo. Lo que hace alguien con su familia, le habla de Cristo, lo trae a Cristo. Ve y haz eso, haz tú lo mismo. Ahí está la lección completa. Porque si no puede llegar el día del gran lamento. Vamos a buscar ahí, ya para ir terminando casi. Después quiero contarle unas cosas más. No salga de este pasaje de Juan porque voy a volver aquí para terminar. Pero les voy a llevar a Lucas capítulo 16. Para que ustedes vean algo de una historia que todos o casi todos conocemos muy bien. Pero quiero mostrarle en esa historia qué es lo que puede suceder en nuestra vida si no seguimos el modo de Dios. Conocemos a Jesús, hablamos de Jesús a nuestra familia, traemos nuestra familia a Jesús. Conocemos a Jesús, hablamos de Jesús y traemos nuestra familia a Jesús. Y si no hacemos eso, vamos a entrar en una zona peligrosa, en una zona de riesgo, de que nos pase lo que pasó aquí en este pasaje. Obsérvelo, Lucas 16, verso 19. No voy a leer todo, 2 o 3 textos nomás.
Lucas 16, verso 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Verso 24. Entonces, él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Eso decía el rico, estaba en el infierno, en el Hades. Y luego verso 25, pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Entonces el hombre rico como yo dije alguna vez, se dedicó a disfrutar de los caramelos de la vida. Todos los días hacía banquete. Lo que usted pueda imaginar, diferentes clases de asados, comidas vegetarianas, lo que usted quiera. Todos los días un banquete, comida en abundancia, mesas llenas. Y se vestía con la clase de ropa que se usaban en los palacios. Dice que vestía con esplendidez, dice la Biblia. Las ropas de marca, las más caras. Así vivió el rico. Él pensó que era inmortal. Lázaro, el mendigo, con su cuerpo lleno de llagas, murió y fue al seno de Abraham, al paraíso. Pero el rico, con toda su opulencia, se fue al infierno. Y allí, estando en un estado de plena conciencia, porque en ese lugar de tormento la Biblia enseña, la gente está en un estado de conciencia. Note esto. El rico reconoció en el infierno que el que estaba ahí era Abraham. Lo reconoció a Lázaro. Estaba allí, hermano, tenía sed. No era un espíritu, no era un alma. Era un cuerpo, tenía ojos, todo, veía todo. Estaba en un estado de plena conciencia y podía hablar. Así está la gente ahí, los que han muerto sin Cristo y los que morirán. Pero aquí está nuestro tema, observe. Dice la palabra de Dios, verso 27. Ahí es el rico que sigue hablando. Y el hombre rico dice en el verso 27, entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ahora mire, hermano, en el peligro que estamos nosotros. Porque este hombre rico no quiso oír el testimonio de Lázaro, porque Lázaro era salvo, era mendigo, tenía su cuerpo lleno de llagas, pero era salvo. Y este hombre ahora estaba perdido y ahora se acuerda de sus hermanos. Dice: yo debería haberle llevado el mensaje que escuchaba de Lázaro, de que estaba el paraíso, de que había salvación. ¿Por qué estoy en este lugar de tormento? Y hermanos, nosotros también tenemos el mensaje y tenemos que ir a los nuestros, porque si no, nuestros hermanos pueden terminar en este lugar de tormento. Y fíjese el cargo de conciencia que tenía este hombre, cómo le torturaba la conciencia. Envía a alguien, por favor, Abraham, a la casa de mi padre. Tengo 5 hermanos allá, que alguien les testifique para que no vengan a este lugar de tormento. Y ahora, hermanos, si nosotros conocimos a Cristo, no hablamos de Cristo, no traemos la gente a Cristo, estamos abriendo las puertas para que los nuestros lleguen al lugar de tormenta. Estamos abriendo la puerta. Yo sé que algunos dicen: ¿por qué lastima la conciencia de la gente así? Pero esta es la realidad. Porque a veces nosotros en una almohada de mentira recostamos la cabeza y dice: ya los míos van a ver un programa de la tele y van a escuchar un predicador. Ya algún día van a entrar a la internet y oirán, pero a veces no hacen eso. Y no les va a suceder eso. Pero resulta que el que tenía que hablarles era yo. Porque yo tengo que seguir el modelo de Andrés. Conoció a Cristo, fue a su familia, les habló de Cristo, fue a su familia y los trajo a Cristo. Y eso que es al modo de Dios, ayer,
Ese es el mismo modo hoy. Es el mismo modo hoy. Hermano, al comienzo les dije, Andrés inauguró un nuevo campo misionero, fue su familia. Al comienzo les dije, Andrés sintió una pasión por las almas en su corazón. Y al comienzo les dije, empezó a sentir un peso por las almas en su corazón. Y quizás en esta noche alguien aquí agradecido a Dios le diga, gracias Señor por abrirme los ojos, porque quiero empezar a sentir ese peso en mi corazón, para alcanzarlos con el mensaje del Evangelio, a los míos, a los que todavía están perdidos, a los que van camino a ese lugar de tormento. Yo tengo el mensaje, yo conozco a Jesús, yo conozco al que les puede librar de ese lugar, yo conozco al Salvador. A viva voz, como lo dijo Andrés y Juan, hemos hallado al Mesías, le hemos conocido el Salvador, no lo esconda, no calle su mensaje, no lo oculte, anúncielo, hablemos con los nuestros para que ellos también sean herederos de la vida eterna. Ahora les llevo al Evangelio de Juan. Ya no les voy a hablar más de este tema, quiero que noten nada más unos detalles. Ya no le voy a hablar más de esto, halló primero a su hermano. Yo espero que usted pueda hallar a su hermano. Hallar a su hermano. Le voy a decir algo entre paréntesis. Uno de mis hermanos mayores, hace 2 días hizo 15 años que murió. Y yo lo traje aquí a Buenos Aires. Bastante, tendría que haber cumplido 75 años ahora. Así que era 15 años mayor que yo. Y yo lo traje aquí a Buenos Aires, con mi hermana y todo eso. Y lo llevé a la iglesia. Era un hombre desde el adolescente, un militante de la izquierda, de los pesos pesados. Y entonces él me vio un día con una cantidad de Biblia. Yo estaba regalándole Biblia a la gente. Pero este es mi hermano, era de la izquierda, era... Y entonces él me queda mirando. Y él me dijo, ¿y a mí no me regalás Biblia? Y yo le dije, pero vos no crees en Dios. Y él me dijo, pero uno nunca sabe. Y le regalé una Biblia a mi hermano ateo. Y le regalé una Biblia. Y pasó algún poco de tiempo más. Y él me dice, tenés que explicarme esto porque estoy leyendo la Biblia y no entiendo nada. Los ateos, hermano. A veces nosotros somos los que cerramos. Yo le regalaba Biblia a todo y no le regalaba a mi hermano. Pero hoy podemos salir con esa preocupación. Una linda preocupación de pensar en nuestra familia. Ellos necesitan saber que nosotros nos encontramos con Jesús, que nosotros les vamos a hablar de Jesús y que los queremos traer a Jesús. No queremos que sean un miembro más de la iglesia, ni queremos que conozcan a Jesús. Él es el que les da la salvación eterna. Dice que Andrés halló primero a su hermano. Ese es el desafío para nosotros. Ahora, la lección extra de este pasaje. Juan el Bautista, un hombre iluminado. Juan el apóstol decía, él era una antorcha que ardía. Iluminó a toda su generación. Dice Juan 5, verso 35, que la gente de aquella generación, hermanos, se gozaba de verlo a Juan el Bautista predicar. Dice, era una antorcha que ardía. Y dice, y muchos de ustedes fueron iluminados. Este hombre fue el que dice en el capítulo 3 del Evangelio y verso 30, acerca de Jesús, dice Juan el Bautista, dice, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Juan fue el hombre que fue anunciado en el Antiguo Testamento por el profeta Isaías, que iba a venir un hombre que iba a preparar los caminos del Señor. Y siempre quiero que note que ese hombre no era metodista, ni socialista, ni comunista, ni católico, era Juan el Bautista. Ese fue el hombre que Dios eligió para preparar los caminos del Señor. Y lo representó de tal modo el camino del Señor que el mismo Señor Jesús vino a él al río Jordán y le dijo, tienes que bautizarme. Y aquel día fue un día glorioso, porque Dios, hecho hombre, le dijo, tienes que bautizarme. Y Juan no quería hacerlo, no quería, porque él estaba bautizando a la gente que se arrepentía de pecado y Jesús no tenía pecado. Pero Jesús dice, tienes que bautizarme. Y de pronto todos pudieron ver
el Espíritu Santo descender como paloma. Y detrás de eso una voz del cielo, inconfundible. La voz de Dios diciendo, este es mi Hijo amado. A él oíd, o en otro pasaje, en él tengo complacencia. Y ahora, el hecho maravilloso es que la Trinidad estaba respaldando el ministerio y la predicación de un bautista. Otra vez, la Trinidad entera estaba respaldando el ministerio, la doctrina, la predicación de un bautista. Wow, ¿cómo puedo usar otro nombre yo? ¿Usted cree que Dios apoyaría a un falso profeta? ¿Usted cree que Dios apoyaría a un predicador que no representara la verdad? La Trinidad entera se manifestó allí. Y ese hombre, Juan el Bautista, hermanos, con todas esa experiencia y podríamos decir con todos esos diplomas, pergaminos que podía mostrar, era el hombre más humilde y se vestía con piel de camello, la vestimenta más pobre, y comía langostas a la piedra, langostas al pinche en un palito, así, y miel. Nunca fue a un McDonald's ni nada de eso, ni tenedor libre, nunca conoció nada de eso. Y ese hombre que tenía una lengua sin pelos, porque se afeitaba la lengua. Y usted dice, ¿cómo sabe eso? Porque hablaba sin pelo en la lengua. Y le habló al rey Herodes y le dijo, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, adúltero. Y él sabía que su cabeza iba a terminar en un plato. Pero él tenía convicciones. Dice, no importa. Pero la Biblia dice, no cometerás adulterio. Y ahí fue. Y le dijo, yo no voy a negociar la doctrina. Este hombre fue el que empezó a tener discípulos. Y este hombre fue el que recomendó, quizás eran los dos mejores discípulos, yo sospecho que sí, Juan el apóstol y Andrés, y le dijo, él es el Cordero, vayan con él. Ah, qué humildad, hermano, qué cosa impresionante, qué humildad. Hay gente en las iglesias de nuestro tiempo, alguien deja una iglesia, se va a otra iglesia, y el pastor dice, vino una oveja de mi rebaño aquí, usted me la sacó, la invitó, y se pelea. Este hombre de Dios era impresionante. Le dice, él es el Cordero, vayan con él, vayan con él. Estoy contando esto para que aprendamos de la gente buena, de la palabra de Dios, porque eso nos va a hacer bien a nuestra vida, hermanos. Y ahora, como una chapita, yo sé que ustedes son adictos a las chapitas, ¿no? Solo que no es con una caserita que va a tener que... Pero le voy a dar una chapita para terminar. Y les voy a contar a ustedes quiénes fueron los primeros 5 discípulos de Cristo. ¿Ah? Quiero que vuelvan a su casa hoy sabiendo quiénes fueron los primeros 5 discípulos de Cristo. ¿Y a dónde los vamos a encontrar? Aquí en este capítulo 1 de Juan, aquí están. Entonces, los 2 primeros, hermanos, Juan el apóstol y Andrés, fueron los 2 primeros discípulos. Tercer discípulo, ¿cuál fue? Fuerte, ¿cuál? Pedro. 3. Ahora vamos a conocer al cuarto, véalo aquí. Dice la palabra de Dios, versículo 43. ¿Ya está ahí? Juan 1, verso 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley. Ahí tiene, Felipe el cuarto. Y si Felipe conoció a Cristo, ¿qué tenía que hacer? Tenía que hablarle a otro. Y fue a Natanael y le dijo, vení que encontramos a Cristo. Y acá ya tenemos los primeros 5. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y ahora nosotros somos parte de ese grupo 2000 años después. Pero no sé qué número de discípulos somos. Pero sí tenemos que demostrar que estamos en el camino del Señor, sirviendo al Señor. Y lo central de esta noche, hermano, es que yo no quiero ser un asesino del deber que Dios nos dio, que es predicar a nuestra familia. Yo no quiero ser un asesino
de la misión que Dios nos encomendó. Háblele a la familia, háblele a la familia, háblele a la familia. Es el primer campo misionero. Necesitamos predicar a Cristo. Y quizás mañana o en alguna próxima reunión alguien pueda decir como Andrés, hallé primero a mi hermano. Mi padre, mi tío, alguien de mi familia, de mi apellido, de mi sangre, lo hallé primero. Nunca había ganado a nadie para Cristo. Pero este mensaje me abrió los ojos, pone una carga en mi corazón y me hace poner luces sobre el deber que Dios nos dio de hablarles de Cristo a nuestra familia, porque de eso depende el futuro eterno. De eso depende si serán salvos por siempre o perdidos por siempre. En síntesis, mis hermanos, hay que predicar. Y si Dios habló a nuestra vida en esta noche, algo tiene que empezar a cambiar en nosotros. Vayamos por la familia, busquemos al primero, porque cuando alcancemos con el Evangelio al primero, la lista se agrandará, se agigantará, otros llegarán a conocer a Cristo, pero necesitamos empezar por el primero. Si es de nuestra familia, mejor. Si no, ponemos la mirada en el prójimo, pero a alguien hay que buscar, a alguien hay que hablar. Este mundo necesita de Jesús, del que usted conoce y yo conozco, del que es su Salvador y que Él es mi Salvador. El mundo necesita de Jesús. Nos vamos a poner de pie, hermano, y vamos a cantar, hermano Claudio, si nos puede venir a guiar aquí, ese cántico que hizo en la última parte, ven amigo a Jesús, y nos preparamos, si alguien recuerda el número en el himnario,